Tú me dices, listo, ya veo el icono de grabación. Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente. Un placer dirigirme a todos ustedes. Soy Héctor Dueñas y el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Rogelio Reyes Sánchez. Él es socio fundador del Grupo Médico Roma Condesa y tiene práctica privada en el condominio de Avenida Durango 290. Él va a disertar el día de hoy en esta sesión mensual académica sobre el tema, y este es un tema escrito en forma de interrogación. El médico revisa la boca de sus pacientes y me parece que es muy pertinente la situación porque no me parece que sean muchos médicos los que lo hagan y él nos va a dejar en claro las razones del por qué esto debe de ser así. Más o menos unos 40 minutos va a disertar sobre el tema. No tuvo inconveniente en que pudiéramos grabar su presentación, lo cual va a ser muy útil porque la vamos a tener a demanda en la página del grupo. Y me permito decirles a ustedes que Rogelio es cirujano dentista por la UNAM, es especialista en patología y medicina bucal por la UAM y profesor en la UNAM de Patología y Medicina Bucal, tanto en licenciatura como en posgrado. Es coautor en varios artículos nacionales y es un buen amigo de todos nosotros. Rogelio, te agradecemos mucho la presentación, el tiempo que nos estás brindando y sobre todo te agradecemos mucho que nos des luz en este tema de patología y medicina bucal. El foro es tuyo, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la mesa directiva por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Me dicen si ahí ya la podemos ver. Ya se ve, Rogelio, sí. Bien, entonces, como bien nos dice el doctor Dueñas, esta plática en forma de pregunta se llama El médico revisa la boca de sus pacientes. Yo tenía cierta duda de que a lo mejor me decían, claro, por supuesto, y bueno, la idea es de que todos lo hagamos, ¿verdad? ¿Por qué el nombre de esta plática? Bueno, esta frase me gusta, donde habla acerca, donde dice, lo que pasa en la boca no se queda en la boca. Esto nos induce o nos lleva al objetivo de esta plática, es hacer conciencia, recordar por qué es importante revisar la boca. La boca no es una entidad separada del cuerpo, la salud bucal es interdependiente de la salud general. Entonces platicaremos brevemente desde varios aspectos por qué es importante que no separemos una entidad de otra. Y bueno, a manera de introducción, hablaremos acerca de la cavidad oral, que es una cavidad virtual. ¿Por qué virtual? Porque cuando los labios están cerrados no existe y cuando se abren, entonces podemos ver que allí está. Esto nos lleva a los límites y estos límites también es importante que los remarquemos en el sentido de que los odontólogos no solamente vemos dientes. Y los límites, bueno, son en la parte anterior los labios, en la parte posterior el istmo de las fauces, en la parte, los laterales, los carrillos, la bóveda palatina forma parte de delimitación superior y en la parte inferior está el piso de la boca ocupada por la lengua. La cavidad oral se divide en dos arcos, superior e inferior, que están ocupados por dientes, 16 en cada arco. En una forma ideal deberían ser 32. Cambian por muchas situaciones que platicaremos. Las funciones de la boca, bueno, una de ellas es la masticación, la secreción de la saliva y con esto nos lleva a que participa en la digestión, en el inicio de la digestión. También participa en la absorción y, bueno, participa también en el lenguaje articulado. De hecho, la boca también es un medio de comunicación, no solo por el lenguaje articulado, las expresiones, forma parte de las expresiones faciales, como la sonrisa, o nos ayuda a relacionarnos con expresiones de cariño hacia otras personas. Decíamos que, bueno, no es una entidad separada, por lo tanto, la salud oral no es no es topográfica, es interdependiente. Y bueno,
esta interdependencia va en dos sentidos. La afectación de la salud oral va también a tener una consecuencia en la salud general y la pérdida de la salud general también va a tener una consecuencia en la salud oral. Y esto es bueno porque va a haber disminución de las funciones que hemos platicado, por ejemplo, en la digestión. La salud oral, varias patologías de la boca son estados inflamatorios que pueden ser generalizados y afectan al sistema cardiovascular, por ejemplo. También es un impacto psicológico. Los requerimientos estéticos de hoy en día, bueno, hacen que la boca, la sonrisa, los dientes sean importantes, además como decía, esta es una cavidad también simbólica en el sentido de que nos sirve para relacionarnos en más de una forma. Asimismo, la salud general tiene efectos en la salud bucal por enfermedades que causan daños directamente a los tejidos dentales. En ocasiones la enfermedad no solamente causa los daños, sino también es los medicamentos. El efecto del tratamiento pueden ser efectos secundarios que causen, ejemplo, la hiposalivación y con ello nos lleva a enfermedades en la salud oral. De ahí es la interdependencia que hemos platicado. ¿De qué se enferma o qué tienen nuestros pacientes principalmente? Bueno, como sabemos, la caries es una enfermedad muy común en nuestro medio, las enfermedades periodontales y la disfunción de la articulación temporomandibular. Vamos a hablar brevemente de estas tres enfermedades y su relación con la salud general para después hablar acerca de enfermedades de la mucosa bucal, que es el ámbito de la medicina de patología bucal. Entonces, bueno, en orden de frecuencia, la caries es una enfermedad bacteriana crónica irreversible que ocurre por la desmineralización del esmalte, donde penetran las bacterias. Y bueno, todos hemos visto una caries, la podemos identificar y sabemos que tiene factores múltiples que se conjugan, como la dieta alta o rica en carbohidratos, las bacterias que gracias a este sustrato generan ácidos que causan daño en los dientes. Es hospedero, bueno, puede tener algunas características como en la forma de los dientes, susceptibilidad, falta de saliva o hábitos en los cuales no tenga una buena higiene que resulte en esta enfermedad. Las enfermedades periodontales también son frecuentes en la población en general, en el mundo y en la población mexicana. Es un conjunto de enfermedades inflamatorias. Esta inflamación es causada por la disbiosis, esta penetración de bacterias en el surco cervical. En este esquema podemos ver el diente con su raíz, bueno, la encía y el hueso, y en este surco penetran bacterias que van a causar un estado inflamatorio y estos mediadores químicos de la inflamación a grandes rasgos van a causar una pérdida de los tejidos de sostén del diente. Principalmente hablamos de la encía y del hueso. Como podemos ver en esta foto de un periodonto enfermo, es una foto que me facilitó el doctor José Antonio Hernández, endoperiodonista que trabajamos en equipo aquí en el consultorio, donde podemos ver que hay pérdida de este tejido a comparación de este periodonto sano, que esta foto me la facilitó la doctora Alicia Elvira, que también muchos la conocen, ortodoncista y trabajamos juntos, donde podemos ver la diferencia entre uno y otro. La pérdida de la papila, donde ahora ocurren estos espacios oscuros, veremos al paciente en la consulta médica que tiene dientes alargados, con espacios en medio. Si somos más observadores, podemos ver que esta es una encía lisa, inflamada, probablemente sangrante, tiene zonas amarillentas donde se acumula el sarro y la placa endobacteriana, mientras que un periodonto sano podemos observar que tiene este aspecto de puntillo que le llamamos aspecto de cáscara de naranja, es firme, no sangra y bueno, está cubriendo a los dientes en general. A manera de esquema podemos ver que hay una reducción en todo este espacio y por lo tanto estos dientes tienen pérdida de soporte. Aún siendo dientes sanos sin caries, se pueden perder por la enfermedad periodontal, que es de lento avance y, bueno, es asintomática en un principio.
La tercera enfermedad de la que platicamos es la disfunción de la articulación. Esta articulación que fija la mandíbula con la base del cráneo o con el cráneo, bueno, es un grupo también de alteraciones musculoesqueléticas y neuromusculares en donde van a causar dolor al abrir y cerrar o pérdida o limitación en la apertura, desviación de la apertura de la cavidad oral, ruidos, chasquidos, crepitaciones y bueno, los síntomas van a variar de acuerdo al grado de severidad. Esto puede ser causado por la pérdida de dientes, por el desgaste o por la mal posición de los dientes. ¿Sí? Esto ocurre, estas enfermedades ocurren en pacientes sanos o con enfermedades sistémicas, en general en la población mexicana, en la población en general. Pero ¿cuál es la relación que podemos encontrar de los médicos, de la consulta médica con estas enfermedades? Bueno, empezaremos ahora no por orden de frecuencia, de prevalencia, sino por orden de asociación. Hablamos de estas tres enfermedades y la que tiene más asociación con las enfermedades sistémicas son las periodontitis o las enfermedades periodontales en general. Y con la que está bien documentada es con la diabetes. De hecho, se considera que las enfermedades periodontales es una complicación de la diabetes, así como las enfermedades oftalmológicas, por ejemplo. La diabetes causa daños a la microvasculatura gingival, lo que lleva a que este periodonto no tenga una nutrición adecuada, no tenga una oxigenación adecuada, no tenga todas las células de defensa que participen justamente en esta agresión por las bacterias. También van a alterar inclusive la quimiotaxis de los neutrófilos en la participación de fenómeno inflamatorio. La periodontitis, como un estado inflamatorio que platicamos, va a elevar Hola. sobre todo. Saludos, bye. Por ahí escuchamos un ruido, ¿verdad? Y aumento de la proteína C reactiva, que también va a participar en otras enfermedades. No, ya estoy diciendo a Araceli. Perdón, Rogelio. Araceli, por favor, ¿nos puede silenciar a todos? Creo que ya está, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, decía que este daño hiperinflamatorio va a hacer, también va a tener un efecto en la diabetes. Por eso hablamos que la relación entre las enfermedades periodontales y la diabetes es una relación bidireccional. La enfermedad periodontal, perdón, es una complicación de la diabetes y la presencia de la enfermedad periodontal puede inducir o exacerbar la resistencia a la insulina. Y esto es también por la unión de los productos finales de la glucolización avanzada que se adhieren a los receptores de membrana de los macrófagos y de los neutrófilos en específico, y esto, bueno, ayuda a que este mecanismo se perpetúe. Por eso, si tenemos un paciente que tiene un deficiente control de la diabetes, tendrá una asociación o una propensión a padecer enfermedad periodontal agresiva. Y de otra forma, si tenemos un paciente con enfermedad periodontal que es diabético y no está bien tratada esta enfermedad periodontal, entonces será propenso a tener índices glucémicos más altos. Como vemos en esta fotografía, este paciente de 58 años con una glucosa de 183 y una hemoglobina glucosilada de 8.5, que nos habla de un mal control, presenta las características que hemos platicado de un periodonto enfermo y bueno, terminará con extracción de más de la mitad de los dientes que ven, la posición que tienen ellos, la movilidad que presentan no le permite masticar, no le permite comer bien, inclusive no le permite lavarse los dientes de una manera adecuada. Por eso es importante la interconsulta que tengamos que hacer con su médico tratante, y el médico tratante tendría que hacer una interconsulta con nosotros para evaluar la salud oral y la salud del periodonto.
Otra enfermedad que es muy relacionada con las enfermedades periodontales es el ámbito cardiovascular, y se sugiere, aunque hace falta más información acerca de estas asociaciones, que justamente se relaciona la enfermedad, la periodontitis, con la formación de ateromas, ¿sí? Por esta respuesta hiperinflamatoria que platicábamos, por posible invasión de las bacterias que colonizan las bolsas periodontales o este surco cervical, pueden entrar al torrente sanguíneo y liberar toxinas, liberar lipopolisacáridos y aumento del fibrinógeno sérico. Con esto se sugiere la participación de esta enfermedad en la formación de los ateromas, además del aumento de la proteína C reactiva, que también puede poner en riesgo en un infarto, por ejemplo. Por eso se sugiere que el tratamiento periodontal puede disminuir el riesgo de las complicaciones vasculares. De nuevo podemos ver este caso de nuevo del doctor José Antonio Hernández, donde observamos estos espacios grandes que a lo mejor el paciente, como es de lento desarrollo más bien, al paso del tiempo, el paciente se va acostumbrando a ver sus dientes más grandes, a ver espacios, a verlos de diferente manera, pero no es algo que debería ocurrir. Es pensar que este paciente con enfermedades cardiovasculares debe de tener siempre un control de su cepillado, de su salud oral. También las enfermedades periodontales tienen influencia o relación con los estados ginecobstétricos. Y bueno, aquí nos podemos platicar los ginecólogos sobre esta presencia de gingivitis gestacional, granuloma piógeno como el que vemos en la fotografía, o reportes de asociación entre mujeres embarazadas con periodontitis agresivas por lo general, que han tenido partos pretérmino o niños con bajo peso al nacer. De nuevo, esta respuesta inflamatoria que se sale de control en enfermedades agresivas. Además de que en los tejidos gingivales, en las células endoteliales y en los fibroblastos, tienen receptores para las hormonas, la progesterona, sobre el cual inducen una respuesta inflamatoria mayor. En este caso, este granuloma piógeno, que es una lesión benigna, reactiva, de origen inflamatorio, porque esta mujer de 26 años tiene un espacio donde acumula el cálculo dental y en general tiene una mala técnica de cepillado, empieza a crecer de curso rápido. En un par de meses puede crecer y manifestar este aumento de volumen con sangrado, que, como decía, es común en las mujeres embarazadas, pero no es exclusiva de ellas. Puede presentarse también en pacientes jóvenes, hombres y mujeres, pero la asociación con las embarazadas la ha llevado a que también se les nombre como tumor del embarazo o granuloma gravídico. Una característica que podemos encontrar en las mujeres embarazadas que no tengan una buena higiene oral. Y creo que para terminar, las enfermedades periodontales y esta relación con las enfermedades sistémicas, también podemos encontrar enfermedades o trastornos psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, que pueden causar una pobre higiene oral, y esto por hábitos deficientes o por pérdida del interés. También algunas toxicomanías, como el fumar, puede aumentar este riesgo de padecer las enfermedades periodontales. También el tratamiento de algunos ansiolíticos o antidepresivos pueden causar hiposalivación, y con ello la pérdida del efecto protector de la saliva, que nos llevaría a un riesgo de caries y a un riesgo de enfermedad periodontal. También hay casos que no son frecuentes, pero que podemos observar lesiones facticias, como este reporte de una chica de 17 años que tenía una presión familiar por las altas expectativas que tenían sobre ella en cuanto a su educación universitaria, y bueno, lo que le ocasionaba era que se creaba lesiones físicas, lesiones evidentes en la encía,
que fueron diagnosticadas en un principio como pénfigo, pero que después, abundando en la historia clínica, bueno, se llegó a la conclusión que se las estaba induciendo y, bueno, fue remitida a un tratamiento psiquiátrico y en el cual mejoró las lesiones. Yo dije que para terminar, pero no, por ahí tenía otra, acerca del periodonto en cuanto a afectaciones por los medicamentos, sobre todo los anticonvulsivos, pero también pueden ser los bloqueadores de calcio o los anticonceptivos orales. En este caso, este paciente que toma anticonvulsivos y que tiene además de esto una pobre higiene oral, no quiere decir que todos los pacientes con los medicamentos los van a presentar estas condiciones, pero en la asociación de la pobre higiene oral y los medicamentos puede presentar estas lesiones nodulares, fibrosas, firmes, que bueno, en una biopsia veremos que es una hiperplasia fibrosa inducida por medicamentos, en la cual el periodoncista hará un tratamiento quirúrgico y se hará un control de la placa lactobacteriana muy estricto para que no vuelva a suceder, ya que en muchas ocasiones el medicamento no se puede cambiar o la dosis no puede presentarse. Algo le pasa a veces a mi computadora y se va la imagen, pero bueno, ya regresé. Esto es con respecto a las enfermedades periodontales, pero las enfermedades, las enfermedades sistémicas, perdón, y el aumento con riesgo a caries también pueden observarse, sobre todo en enfermedades de origen autoinmune, en enfermedades donde hay destrucción de los acinos de las glándulas salivales y hay, por lo tanto, hiposalivación. Ejemplo, esta paciente de 50 años con síndrome de Sjögren, en la cual presenta lesiones con caries rampantes que son de rápido curso y presenta un punto negro, se empieza a limpiar y hay cavidades de este tamaño. Como vemos, tiene obturación, tiene restauraciones grandes ya, el tejido se empieza a romper, el tejido dental, y las restauraciones fracasan también y hay caries recidivante. O esta paciente también con esclerodermia que puede presentar caries rampantes en cuellos o destrucción de los dientes por el rápido avance de esta enfermedad, por la pérdida, como decía, de los factores protectores de la saliva. En menor proporción, en menor frecuencia, hay enfermedades como la hipofosfatasa o específicamente en los dientes la odontohipofosfatasa, o la fibrosis quística, que pueden llevar a una hipomineralización, como vemos en las dos figuras de las orillas, donde tenemos dientes que tienen una produjeron su esmalte en la cantidad corta, pero no en la calidad. Ese esmalte que tiene esta apariencia opaca, blanca o amarillenta, tiene una calidad menor, por lo tanto va a ser menos resistente a las bacterias. Si el paciente tiene una mala higiene, entonces presentará caries con mucho mayor frecuencia que un paciente que no presente esta hipomineralización. Y el efecto del medicamento es como en el caso de los corticosteroides inhalados en el asma, presenta desmineralización. Estos dientes son dientes sanos, pero el paciente, al usar su inhalador, no se lava los dientes o mínimo no se enjuaga, y entonces este efecto también ayuda a romper el esmalte, que penetren las bacterias y empiecen a ocurrir caries. Como platicaba, el efecto de las enfermedades sistémicas en la caries es menos frecuente que las enfermedades periodontales, donde sí hay mayor asociación. Y bueno, la disfunción de la articulación la podemos encontrar en trastornos, enfermedades psiquiátricas donde hay hiperfunción y por lo tanto, o para funciones por lo que habrá bruxismo, apretamiento o rechinamiento de los dientes, y podemos observar desgastes severos en todos los dientes. Distinguimos estas caras oclusales planas porque se está desgastando los dientes, o aquí vemos estas cavidades que corresponden a desgaste severo de estos dientes. Lo que hace que se pierda la dimensión vertical, que es el espacio que existe
entre el maxilar y la mandíbula, que está ocupado por los dientes. Cuando estos dientes disminuyen en su longitud, entonces va a disminuir también la dimensión vertical, la articulación va a cambiar en su posición para volver a ocluir y volver a masticar, por lo tanto va a empezar aquí una disfunción en los componentes musculoesqueléticos de la articulación, que va a llevar a crepitaciones, chasquidos, ruidos en la articulación, dolor en ocasiones, como decía, limitación en la apertura o desviación, como vemos en este caso, en este estudio de casos y controles que se hizo en el Hospital de Noviembre, donde se revisaron pacientes con artritis reumatoide, en este caso otra enfermedad asociada a la presencia de las disfunciones del ATM, y bueno, se comparó pacientes con artritis y pacientes sin artritis, y se concluyó que hay un 19.9 perdón, por posibilidades de que aumente la frecuencia de la disfunción de la articulación temporomandibular en los pacientes con artritis, a diferencia de los pacientes sin artritis. Entonces, el riesgo de que esto ocurra es amplio. También podemos ver que en ocasiones y con menor frecuencia los desórdenes gastrointestinales, como el reflujo o la bulimia, pueden causar también erosión química de los dientes y hacer este mismo efecto. Por cierto, estos son pacientes de la doctora Alicia, excepto del reporte de casos y controles. Podemos ver que aquí está en tratamiento de ortodoncia para darle espacio a que se reconstruya todos estos dientes y vuelva a tener la dimensión vertical y la posición correcta para que la articulación esté en el lugar que le corresponde y se impidan los síntomas si es que todavía no los presenta o se detengan estos síntomas. Estas son las 3 enfermedades que platicamos que tienen mayor frecuencia en los pacientes sanos o enfermos y que podemos relacionarlos en el consultorio médico. Pero también hay otras entidades como la osteonecrosis por medicamentos, que específicamente por los bifosfonatos o el denosumab, que si bien en el consultorio llegan no por tratamiento antineoplásico, pero sí por tratamiento para la osteoporosis. Entonces, ha aumentado más la frecuencia de mujeres, sobre todo de la tercera edad, que refieren tener osteoporosis y están con tratamiento de bifosfonatos en su mayoría, es el más frecuente. Y bueno, es importante tomar en cuenta esto porque en estos son 2 casos de mujeres de la tercera edad con osteoporosis que necesitan extracciones. Como vemos, tiene enfermedad periodontal con movimiento de los dientes o aquí destrucción de estos 2 molares. El problema está en que es un riesgo hacer extracciones dentales en pacientes que están bajo terapia de bifosfonatos. Por lo que lo ideal es de que cuando se receten estos medicamentos, antes de hacerlo, antes de que el paciente se someta a esta terapia, se envía una evaluación odontológica para quitar todos los focos sépticos, todas las enfermedades que tenga el paciente, hacer las extracciones que se necesiten hacer para que una vez que empiece con la terapia no tengamos riesgo de la necrosis por la necesidad de hacer una extracción. Es algo importante que debemos de tomar en cuenta los odontólogos en la historia clínica, en preguntar cuál es el tratamiento que está siguiendo esta persona por su osteoporosis y el médico en el sentido de mandarlo a evaluación antes de que tome los medicamentos. Bueno, hasta aquí son enfermedades que puede diagnosticar el odontólogo de práctica general, cualquier especialista odontológico, pero igual las puede tratar o las puede referir al área que corresponda. Y hablando un poquito de las enfermedades de la mucosa bucal, que es un área de la patología de la medicina bucal, platicando con el doctor Dueñas me decía que me preguntaba de qué se trataba. Bueno, las especialidades odontológicas son muchas, las más conocidas quizás sea la cirugía maxilofacial, la ortodoncia, la odontopediatría, por ejemplo. Una de ellas, y quizá una de las más jóvenes, sea la
patología y medicina bucal. Como ustedes saben, la patología estudia las enfermedades y se dedica al diagnóstico microscópico de ellas. En la boca hay alteraciones causadas por enfermedades sistémicas o propias de la boca, o neoplasias benignas o benignas que necesitan la toma de una biopsia y un diagnóstico microscópico, y este diagnóstico lo establece el patólogo bucal. Mientras que la medicina bucal se dedica al diagnóstico clínico de alteraciones de la boca, sobre todo de los tejidos blandos de la boca, no tanto de los dientes, y bueno, también hace este diagnóstico clínico y este tratamiento que en su mayoría es farmacológico, o inclusive en ocasiones es encontrar el fármaco que puede estar ocasionando estas alteraciones. Entonces, bajo esta breve introducción de la medicina y la patología bucal, podemos hablar que también hay enfermedades de la mucosa bucal que están relacionadas con las enfermedades sistémicas. Muchas de ellas son de origen autoinmune y que están relacionadas con la dermatología, como el líquen plano, que en la boca se puede manifestar de manera bilateral en los carrillos, con sus clásicas estrías de Wickman, o el pénfigo, pemfigoide, donde vemos esta encía roja inflamada con estas ampollas, que en ambos casos las pacientes, presentan dolor, no pueden comer, y muchas veces han visitado odontólogos o médicos y se han diagnosticado algunas como como candidosis, que no sanan porque pues justamente no son esto, ¿no? Y aquí, bueno, la biopsia y el tratamiento tópico ayuda mucho, y la interconsulta con el médico especialista. En este caso, una lengua lisa y seca, con una úlcera crónica que no sana por la condición de la esclerodermia, que hace que esta úlcera en otras condiciones sanara más rápido. O esta lengua, yo diría hiperseca, agrietada, que quizá no se vea tanto, pero si la extendemos, podemos ver que se abren muchas grietas. Si colocamos una batelenguas, este batelenguas se pega a la lengua, por síndrome de Sjögren también, y que bueno, en este caso se puede hacer una biopsia de glándulas salivales como un criterio diagnóstico, que lo lleva el reumatólogo al final de cuentas, pero también es importante esta biopsia como criterio. Y en este caso se trata también de mantener los factores protectores para que no haya aumento en el riesgo de caries o enfermedades periodontales, e inducir la producción de saliva. O esta fotodermatosis por queilitis por prurigo actínico, en la cual, bueno, también tiene lesiones en pieles o en conjuntiva, pero pueden llegar al consultorio, en este caso, por el síntoma de ardor del labio. Esta es una relación con ciertas enfermedades. Hablando de enfermedades inmunológicas, pero ahora adquiridas, también la consulta de patología o de medicina bucal, muchas de ellas es por pacientes con VIH, SIDA. En ocasiones se presentan inmunosupresión, como esta candidosis pseudomembranosa que no se veía en un paciente de 72 años no diagnosticado con VIH, pero que no se sospechaba de una inmunosupresión. Pensando en un adulto de esa edad, primero se sospechó de diabetes, cosa que no presentaban ningún resultado de los laboratorios, de los exámenes de laboratorio, y bueno, abundando más y con el médico referidor que lo conocía, pudimos llegar a la conclusión que tenía prácticas de riesgo, en las cuales él sospechaba ya de la enfermedad, pero tenía miedo a hacer la prueba. Se realizó la prueba y ahora está controlado y bien, hasta donde lo pude ver antes de la pandemia. O este paciente que tiene diagnóstico de VIH, pero tiene un mal apego, entonces no toma los medicamentos como es, y presenta estas placas blancas que corresponden a la leucoplasia vellosa, que es un indicador de un mal tratamiento o un paciente que no está diagnosticado. El sarcoma de Kaposi también se puede presentar en la encía o en el paladar de los pacientes. Ya es menos frecuente, porque gracias a las terapias antirretrovirales, que son mucho más efectivas, estos pacientes cada vez presentan menos sarcoma de Kaposi, pero también los podemos encontrar.
Enfermedades gastrointestinales con menor frecuencia, pero estados de reflujo en el cual hay irritación de la mucosa oral, podríamos encontrarlos y que a veces se pueden confundir con eritroplasias o lesiones con potencial de malignidad o estados carenciales o de mala absorción, sobre todo vitamínicos, donde pueden presentar queilitis angular o esta lengua vellosa o también llamada lengua pilosa, tiene muchos factores por los que puede aparecer, pero uno de ellos es el paciente no está comiendo bien, por eso la queratina no se descama, se hipertrofian, se elongan estas papilas filiformes, además de que no está comiendo o no come lo suficiente, no está comiendo alimentos fibrosos que le permitan descamar la queratina, aunado a una mala higiene. Aquí conviven, de hecho, dos entidades, una lengua geográfica donde hay una depapilación, lo contrario, por eso también se ve, contrasta más de estas zonas y bueno, puede presentar ardor aquí. También por la condición de las papilas, se coloniza con bacterias cromógenas que bajo ciertos alimentos, bueno, puede presentar esta pigmentación y puede ser un poquito, digamos, aparatosa en ciertas ocasiones. Hablando de esta pandemia, bueno, la cavidad oral no está exenta de presentar lesiones asociadas probablemente. Una de ellas es a las alteraciones en el gusto, que está bien documentada como un síntoma inicial de la COVID, pero también hay pacientes en reportes de casos en los que se han presentado hiposalivación, serostomía, úlceras de naturaleza inespecífica, petequias o infecciones oportunistas que se entiende bien porque bueno, en pacientes que cursan con una enfermedad que se les complica, esto puede ocurrir. Pero aquí en este reporte de la revista de Patología y Medicina Oral de un grupo de patólogos bucales de Brasil que están trabajando mucho sobre esta enfermedad, reportan este caso de un hombre positivo para COVID que presenta estas máculas o petequias rojas y esta úlcera inespecífica, a la cual se le realizó biopsia y se puede observar que hay esta proliferación vascular con estos vasos hemocongestionados o presencia de trombos que se sabe que son causados por la enfermedad. Entonces, puede ser que esta sí sea una lesión causada directamente por el virus y que la podríamos encontrar en la boca de los pacientes. Una apariencia parecida a la mononucleosis infecciosa probablemente. Permítanme un momento, ahí va mi presentación. Disculpen esta falla técnica, no contaba con ella. El cáncer oral, si bien no es tan frecuente como el cáncer cervicuterino, de mama o de pulmón, sí representa el 10% de las muertes por cáncer en México. Entonces, bueno, el cáncer oral es algo en lo que tenemos que hacer conciencia los odontólogos, pero también los profesionales de la salud, con los médicos que tienen contacto con los pacientes. Hay muchos tipos de cánceres en la boca, pero el más frecuente es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, que aparece, bueno, en el epitelio que recubre la mucosa bucal. Hasta el 95% es este tipo de cáncer. El otro 5% son sarcomas, carcinomas de glándulas salivales o melanomas. Es más frecuente en hombres, en una proporción 2:1 con respecto a las mujeres, y en mayores de 40 años. Los factores principales, aparte de que es una enfermedad multifactorial, bueno, el tabaco y el alcohol siguen siendo los principales factores causantes. Esto explica también que antes se hablaba de personas de 60 años, hombres, una relación de 5:1, después de 3:1 con respecto a las mujeres, pero con el cambio en el estilo de vida, esta edad está disminuyendo, porque bueno, la gente empieza a fumar, a tomar alcohol a edades más tempranas, la proporción entre hombres y mujeres es muy parecida, y entonces se presenta con mayor frecuencia y en personas más jóvenes.
La podemos ver en toda la boca, podemos encontrar el cáncer, pero las zonas principales son los bordes laterales de lengua, el labio inferior y el piso de la boca. Zonas fáciles de observar en un consultorio médico. Generalmente presentan úlceras que no sanan, que tienen más de 2 semanas como criterio diagnóstico, pero muchas tienen inclusive meses. Son asintomáticas, tienen bordes indurados y vertidos, entonces la tocamos y se siente firme. Y bueno, la idea es diagnosticarlas, quizá esta úlcera en la imagen inferior no sea tan evidente, pero en la imagen superior ya vemos una lesión grande en la cual la idea es de diagnosticarla antes de que llegue a estos niveles, puesto que el tratamiento y el pronóstico del paciente será mejor si lo hacemos oportunamente, como sucede en todos los casos de cáncer. Y no solamente ocurren los cánceres que platicamos, también ocurren metástasis que debemos de tomar en cuenta. El carcinoma de mama en general, de pulmón, se presenta en tejidos blandos, y el de próstata es más frecuente en la mandíbula, intraóseo. En este caso no es ninguno de ellos dos. Tenemos una paciente de 17 años que tiene esta lesión con 10 días de evolución aproximadamente, pero con antecedentes de osteosarcoma. Se realiza la biopsia y justamente es una metástasis de osteosarcoma. O paciente adulto de 50 años que el cirujano maxilofacial retira la lesión pensando que es un granuloma piógeno, parece una lesión de origen inflamatorio y resultó ser un adenocarcinoma poco diferenciado. En realidad no se sabe de dónde es el tumor primario, se envía al oncólogo para que siga su tratamiento, se busca este tumor, y con fines didácticos al mismo tiempo se envían a hacer inmunohistoquímica al INCAN, gracias al contacto de la UNAM con el INCAN, pero los inmunomarcadores a los que se ha estudiado salieron negativos, entonces sigue sin tener un diagnóstico exacto, y con la pandemia, bueno, se quedó a medias. Ahorita ya no hemos podido avanzar en este caso. Y ya para terminar, la mayoría o los médicos que están presentes, bueno, dirán, los odontólogos pues tienen una unidad dental, una lámpara y cierto equipamiento que nos ayuda a retar al paciente, y definitivamente lo hace más fácil. Pero la ventaja de la cavidad oral es que es una cavidad de fácil acceso y no necesitamos muchos elementos para poder explorarla en cualquier lugar, en un consultorio médico con mayor razón. Solo necesitamos un par de guantes, una batelenguas y una lámpara. Esta es una especie de guía, pero antes de ello quiero decir que la exploración bucal debe ser sistemática y rutinaria. Debemos hacerlo una rutina y revisar a todos los pacientes. Sistemática porque debemos de tener un método. Siempre empezar en un lugar y terminar en otro, y que sea de la misma manera. Una guía es que sea de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, o puede ser de izquierda a derecha, si se acomodan, pero que siempre sea de la misma forma. Y entonces este orden de las fotografías nos diría que empezamos por afuera, por la piel de labios, el borde vermellón, en todas disminución de estos en el caso de las úlceras pudiera ser, cambios de color, alguna alteración en mucosa seca, hablábamos de un periodonto que no tenga las características del puntilleo o sangrado, así vamos entonces a ver el labio superior, a vertir el labio inferior donde busquemos estas alteraciones que platicaba, nos vamos entonces hacia los carrillos con el guante y con el abatelenguas. Observamos desde la parte más superior, que le llamamos el fondo de saco, la parte más inferior, el otro fondo de saco, y revisamos la integridad del tejido. Lo hacemos del lado derecho y del lado izquierdo. La bóveda palatina, solo necesitamos que el paciente haga la cabeza hacia atrás, ponemos la lámpara y podremos observar, quizá con un poco de dificultad del paladar, pero en realidad no nos presentaría mucha dificultad para hacerlo. Y bueno, igual de allí nos vamos hacia el paladar
estimulando la orofaringe y para bajar hacia la lengua, donde empezamos con el dorso de la lengua, le pedimos al paciente que la saque, examinamos el borde lateral de la lengua, que vimos que es una zona importante de ciertas enfermedades, y le pedimos al paciente que con la punta de la lengua toque una comisura, mientras jalamos con el abatelengua solo los dedos, el carrillo, y podemos observar todo el borde. Lo hacemos del lado contrario de la misma forma, para después irnos al vientre de la lengua y el piso de la boca, donde evaluamos la dificultad para moverla en el caso que la hubiera, bueno, y la integridad de los tejidos. Le pedimos al paciente que con la punta de la lengua toque el paladar o toque los bordes incisales de los dientes anteriores y podemos observarlo. Le pedimos después que descanse y con el abatelenguas empujamos la lengua para observar también la zona posterior. Por último, en la última imagen, podemos decirle al paciente que cierre, que nos enseñe los dientes, y en la hora de morder podemos observar la cantidad de dientes presentes que tenga. Por ejemplo, lo que decíamos, estos dientes son alargados, si hay espacios entre ellos. Podemos observar la encía, en cuanto a los aspectos que platicábamos, y bueno, es una revisión que en realidad nos lleva 2 minutos, a lo mejor con todos los elementos pueden ser 2 minutos, pero si acaso nos llevará lo doble, 4, 5 minutos máximo. No perdemos mucho tiempo en hacer esta revisión que nos puede ayudar, además de pensar siempre en que los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica también tienen riesgo de padecer enfermedades de la boca o al contrario, ¿verdad? Las enfermedades de la boca pueden ayudar a que estas enfermedades sistémicas se agraven. Y para terminar, a manera de conclusión, pongo aquí unos enunciados donde, bueno, dice, la salud oral no es anatómica, no está aislada, ¿verdad? Es interdependiente con la salud general, es parte del cuerpo al final de cuentas. Las especialidades o especializaciones médicas son, por supuesto, que indispensables. Esto ha hecho que el paciente, que mejore la calidad de vida del paciente, que aumente la esperanza de vida de los pacientes, pero debemos evitar fragmentar al paciente. En ocasiones nos metemos mucho en nuestra área y dejamos de lado otras cosas otras disciplinas que pudieran estar afectando a nuestro paciente o que en un futuro, si les descuidamos, los va a afectar. Como decíamos, la cavidad oral es una entidad anatómica de fácil acceso, de fácil exploración. Como vimos, no se necesita mucho y puede ser muy rápido de hacer. Esto no todas las especialidades médicas lo pueden hacer tan fácilmente. La atención de los pacientes deberá ser multidisciplinaria y transdisciplinaria. A veces nosotros como odontólogos siempre hacemos equipo con otros especialistas para poder atender al paciente, pero estos equipos deben ser más allá, deben ser con el médico general, con el médico especialista de la enfermedad de base que tiene nuestro paciente, y en el sentido contrario, el médico que esté tratando al paciente por una enfermedad diferente a la boca, debe siempre sospechar, revisar y canalizar al paciente para que tenga una atención odontológica oportuna y adecuada. Con esto termino esta plática. Agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad, y si hay alguna pregunta, con gusto. Dejo de compartir la presentación. Rogelio, muchísimas gracias. De una manera muy elocuente, muy brillante, por lo menos a mí me quedó claro, ¿verdad?, lo que significa este tema de patología y medicina bucal. Iba haciendo yo una lista conforme ibas tú presentando las diferentes patologías que nos mostraste, y la voy a leer rápidamente. Había interrelación con cardiología, gastroenterología, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, otorrino, neurólogos, psiquiatras, oncólogos, reumatólogos, endocrinólogos y alergólogos. De todo eso hablaste, ¿ah?
Sí, en realidad. Claramente dejaste, vamos, de una manera muy elocuente, muy clara, este concepto de interdependencia que tiene la patología que se manifiesta en la cavidad oral, pues prácticamente con todas las especialidades médicas, ¿verdad? Abro el foro a todos los asistentes para sus preguntas. Yo más que preguntas, felicito cordialmente aquí al doctor Rogelio. Excelente presentación, justamente tratando de abarcar todas las especialidades médicas que se centran en la boca o parten desde la boca. Es muy importante todo lo que acaba de decir aquí el doctor Rogelio. Muchas felicidades, Rogelio. Muchas gracias, doctor. Augusto, pero estás en silencio en tu micrófono. Hace muchos años tuve la ventaja de que compré un libro que se llama Enfermedades de la vulva. Llegué y puse el libro en el escritorio y el libro se abrió. Y un lado había una imagen dental, como nos proyectó, y del otro lado una vulva. Y luego, la mente cochambrosa dice uno, a ver, ¿qué onda? Coincidió que llegó una paciente y me dijo, veía yo unas compañías, me dijo, ¿es usted el único médico de los que me falta de la red para que me quite la comezón? Ya me dieron esto y esto, me dieron una lista enorme de medicamentos. Mi sorpresa fue que cuando la reviso y le bajo el labio, la misma imagen que estaba en el libro era la de la paciente. Y la reviso allá abajo y era la misma, un líquen. O sea, realmente no nada más en obstetricia debemos de checar la boca. Efectivamente, en las pacientes obstétricas, la asociación de partos pretérmino y de todo lo que trae el recién nacido pretérmino, pues son infecciones dentales. Sí, con todo respeto, las vemos a veces muy guapas, muy bonitas, muy maquilladas, y abren la boca y dicen, no, mi madre, o sea, no es posible ese descuido dental y sobre todo la otra cosa, la negligencia y la renuencia de las pacientes. Oye, necesito que vaya al dentista y que le arreglen todas esas piezas. Se le van a caer los dientes, no por descalcificación, sino por infección. Termina el embarazo y siguen igual. Es un problema que tenemos, que es importante que estemos revisa constantemente y machaca. O sea, sí, la boca, pues los cardiólogos, ¿qué puedo decir? O sea, las amígdalas, problemas de valvulopatías, ya no vemos, no sé ahora qué tan frecuente sea la fiebre reumática, la cardiopatía reumática y las lesiones valvulares que había por estreptococo. Yo siento que todas estas enfermedades viejas van a volver a repuntar y todo es problema de la boca. Mis felicitaciones, muy buena plática. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Yo. Bueno, la doctora Fer. Doctora Fernández. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Perdón que ande con cubrebocas, estoy en el hospital. Bueno, sí, primeramente me uno a la felicitación al doctor Rogelio Reyes sobre el tema muy importante y, como mencionó, tiene correlación con muchas especialidades. Respecto a cardiología, se es muy cuidadoso cuando el paciente va a ir a cirugía cardíaca. Extremadamente cuidadoso, es un protocolo estricto y sobre todo los pacientes que van a tener implante de prótesis valvular,
porque existe un alto riesgo de que desarrolle gingivitis, un paciente que tenga lesiones bucales, que tenga focos de infección. Pero desafortunadamente ahí nos damos cuenta que el paciente trae una historia larga donde no tiene educación bucal. Así es que cuando se va a intervenir, se demora muchas veces hasta unos 3 meses el procedimiento, porque el paciente trae pues un desastre dental, ¿no? Todo, gingival, dental, etcétera. Y es muy triste porque pues son operaciones muchas veces urgentes, por ejemplo, una estenosis valvular aórtica severa, y el paciente no puede intervenirse, tiene lesiones bucales, pero no son de 1 mes o 2 meses, son de años. Entonces, esto nos habla de que el paciente, bueno, la población no tiene la cultura de un aseo bucal, de un cuidado o de la atención médica oportuna, profiláctica, tristemente. Y sí, es un sitio muy frecuente para complicaciones. Muchos de los casos que vemos nosotros con endocarditis es porque tienen un foco infeccioso bucal. Así es que algo bueno es que estos pacientes aprenden a cuidar su boca. Después de la cirugía son gente muy cuidadosa a partir de ahí, pero ¿cuántos años tienen sin una atención, sin un cuidado? Y tristemente solamente aquellos que van a cirugía. Debería ser el hipertenso, como mencionó el doctor Rogelio, otras patologías, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, cualquier paciente de enfermedad sistémica que tenga un foco infeccioso puede complicarse seriamente. Gracias, doctor Fernández. Alicia, ¿ibas a hacer alguna observación o pregunta? Sí, aquí estoy. No, más que pregunta es observación. Bueno, yo quiero decir, llevo años trabajando con Roy y he aprendido muchísimo de él a examinar a los pacientes. Yo hago ortodoncia, estaba bastante mal acostumbrada a revisar la oclusión de los pacientes, su cara estéticamente también, mucho de su función y de la articulación temporomandibular, pero no sabía yo absolutamente nada de carrillos, de piso de boca, de istmo de las fauces. Todo eso yo lo he aprendido de Rogelio. Y algo más he aprendido que es pon atención a las lesiones. Si un paciente tiene una ampollita, no hay que decir, no es más que una ampollita. Hay que creerle porque puede ser algo, puede ser una ampollita o puede ser algo gravísimo. Entonces, tengo la fortuna de tener un patólogo ahí a mi lado y cuando algo se me complica, ven para acá, Roy, y él me ayuda. Pero todos los que no lo tengan, hay que conseguirse alguien que esté asesorando porque de veras es muy, muy de vital importancia para muchos casos. Y ya, pues sí, yo les digo, soy muy feliz de tener a mi hermano patólogo en el consultorio. Muy bien. Es importante tener el teléfono de quien sabe siempre, ¿verdad? Sí, sí. Rogelio, en neurología y en psiquiatría, estamos hablando de los últimos 5 o 7 años, se habla mucho de enfermedades gingivales y enfermedad de Alzheimer. Sobre todo por esta bacteria Porphyromonas gingivalis, espero haberla pronunciado bien. Estas enfermedades gingivales crónicas están asociadas en largos estudios observacionales abiertos y de décadas de seguimiento a la producción de placas seniles y Alzheimer. Todavía no conocemos bien el mecanismo fisiopatológico de por qué una cosa produce la otra, pero estadísticamente hablando están totalmente correlacionadas. Y de hecho hay en desarrollo clínico, en fases 2 y 3, diversos anticuerpos monoclonales, específicamente contra ciertas proteínas de estas bacterias, para disminuir la posibilidad de que pacientes con problemas gingivales vayan a desarrollar Alzheimer en un futuro.
Entonces, efectivamente, esta interdependencia de la salud bucal con el resto de la salud del cuerpo, ¿verdad? Es una circunstancia que nos está dando muchas sorpresas, pero que aparte es una historia en evolución, es una historia viva que nos va a permitir entender muchas de las cosas, muchas de las patologías pues, que nosotros vemos de una manera cotidiana. Sería muy interesante que en alguna ocasión nos platiques cómo en un determinado momento la medicina bucal se separó del resto de la medicina. Esa es una charla histórica que sería maravilloso que pudiéramos, ¿no?, después poder disertar sobre ella. Te agradecemos muchísimo, ya estamos sobre el tiempo, ya son las 9:03. Eres amable, me parece que ya fueron satisfechas todas las preguntas. Queda grabada esta presentación yo creo que para la próxima semana ya la tendremos en nuestra página para que todos nuestros compañeros puedan no solamente pues consultarla para el proceso educativo, sino también poderla disfrutar. Realmente fue una charla excelente, Rogelio, te agradecemos muchísimo. No, yo les agradezco mucho su atención y su invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Sin más, nos despedimos. Que pasen ustedes buena noche y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos.